Hola de nuevo, chicos. Pues nada, estamos con otro nuevo vídeo. Esta vez dedicado al mundo camper, caravanas, autocaravanas y demás. Aunque la mayoría de los vídeos que hago son de motos, pero también pues tengo esta faceta de campista, ¿no? De camper, caravanas, autocaravanas y demás, ¿vale? Entonces quiero comentaros un poco en este vídeo de hoy. Como habéis visto, he cambiado la camper por una caravana. Y os voy a explicar por qué. Si recordamos un poco los que seguís mi canal, yo cuando me jubilé compré una furgoneta, una Fiat Ducato grande, de gran volumen, y la campericé. Ahí tengo los vídeos. Tuve varios meses camperizando la furgoneta. Al final creo que la dejé bastante bien, con materiales buenos y demás. Y bueno, pues con esa camper empecé a viajar, ¿no? Aparte de la moto, pues también viajaba con la camper. Pues hemos hecho distintos viajes y, como digo, los que seguís mi canal, pues seguramente algunos habréis visto pues unos vídeos que hice en diciembre, porque nos fuimos con la camper a Irlanda. Pasamos todo el mes de diciembre en Irlanda, por un motivo especial, que es que nacía mi nieto en Irlanda. Mi hija vive allí y bueno, pues dio a luz allí. Pasamos un mes entero, viajamos hasta Irlanda, pasamos el mes allí y luego volvimos con la camper. Entonces, cuando volvimos, pues después de estar un mes viviendo la camper, pues mi mujer y yo pues pensamos que la camper estaba muy bien, que la verdad es que estuvimos cómodos, calientes, bien, pero echábamos en falta un poco más de espacio para nosotros, ¿no? Más, algo un poquito más espacioso, en definitiva. Entonces, pues la idea que trajimos cuando vinimos de Irlanda era de cambiar la camper por una autocaravana más grande, una autocaravana integral con más espacio, aunque fuese un vehículo más grande, pero esa era la idea, ¿no?, que teníamos. Entonces pusimos a la venta la camper. Así que nada, la pusimos, como digo, a la venta y a esperar a ver si a alguien le interesaba. Pero en todo este trayecto que hemos hecho de viajes con la camper y demás, mi mujer pues iba fijando mucho en las caravanas. Y decía, ay, pues a mí me gustan las caravanas. Yo las veía que estaban muy bien y tal. Y yo le decía, que es un remolque, y viajar con un remolque, yo he manejado remolques y es un poco incómodo, y luego tienes que... Ya, pero luego tenemos mucho espacio y tal. Total, que mi mujer estaba un poco con las caravanas y yo estaba con la autocaravana, sobre todo la autocaravana integral, la grande. Y bueno, pues ahí estábamos. A mí no me convencía lo de la caravana, la verdad. Yo estaba más con otra cosa, porque realmente son conceptos muy parecidos, pero a la misma vez distintos. Una autocaravana o camper, que es más o menos, eso sí que es bastante igual a lo que es una caravana. Y para los que sean un poco neófitos en este tema, la autocaravana es un furgón con vivienda, y la caravana es un remolque que enganchas a tu coche, al enganche de bola del remolque, y lo arrastras con tu coche. ¿Sabes? La diferencia principal, claro, hombre, me imagino que todo el mundo sabrá esto, pero bueno, yo lo digo pues que alguien no lo tiene claro. Entonces, son conceptos distintos, y como digo, mi mujer estaba más por la caravana y yo más por la autocaravana, pero bueno, tampoco me desagradaba. El caso es que, y voy a intentar enrollarme poco y así os enseño la caravana, es que donde yo guardo la camper, es una cochera donde alquilan plazas de garaje para caravanas, autocaravanas y demás, pues resulta que justo al lado de la mía, 2 plazas de parking más allá, estaba esta caravana de unos chicos de allí de mi pueblo, que bueno, pues ellos querían venderla. Me enteré de que la querían vender, y precisamente la querían vender para comprar una camper, porque sus hijos se habían hecho grandes, ya no querían viajar con ellos en la caravana, entonces querían ellos viajar solos en una camper. Hablamos, llegamos a un acuerdo e hicimos el cambio. Para los que tengáis un poco de morbo, que sepáis que la furgoneta vale más que la caravana. O sea, no voy a decir el precio, pero que sepáis que la camper vale más que la caravana. Pero bueno, llegamos a un acuerdo y hicimos el trato, y yo me quedé con la caravana y estos chicos esta pareja se quedó con mi camper. Y ahora, pues, esto es lo que ha pasado.
Básicamente por probar, por facilidad en la compraventa y bueno, y también, muy importante, porque a mi mujer le gustaba la caravana. Y bueno, como no habíamos probado nunca, digo, bueno, pues vamos a probar, a ver qué tal. Y bueno, la verdad es que de momento no va mal. Tiene sus pros y tiene sus contras, al igual que la camper o las autocaravanas, que tienen sus pros y sus contras. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? Luego entraremos un poco más en detalle. Así que ese ha sido el motivo, o sea que realmente en el fondo ha sido porque le gustaba a mi mujer, un motivo bastante importante, de bastante peso, y bueno, también por probar, estaba mal probar otra cosa, ¿no? Ya habíamos probado la camper, pues ahora vamos a probar la caravana. Entonces, no me enrollo más, os he explicado el motivo y los pasos que hemos dado, y ahora si queréis, os voy a enseñar un poquito la caravana, un poco así por encima. Luego haré un vídeo más detallado explicando más todas las cosas que lleva la caravana, algunos apaños que le he hecho y demás, ¿vale? Así que nada, os paso a enseñar la caravana. Es una caravana Knaus, de la marca Knaus, alemana. Es la Sport 400, es decir, tiene 4 metros de largo, más lo que es la lanza, el tiro. Es una caravana que es bastante rutera, es muy compacta, no es muy grande, pero lo suficiente. Entonces, la verdad es que se mueve bien por la carretera. No, hombre, a ver, llevas un remolque, pero la verdad es que se lleva bastante bien. Y la verdad es que es, como digo, es una marca alemana de prestigio, es como Mercedes, BMW, pero en caravanas. Y la verdad es que por dentro las terminaciones son muy buenas, aunque es una caravana ya usada que tiene, creo que es del 2015, tiene 11 años, la han usado, o sea que, pero bueno, está en bastante buenas condiciones y como digo, la construcción alemana la verdad es que se nota que está bien. Lógicamente ya tiene algunas cosillas y tal que vamos apañando, pero bueno. Ahora voy a coger la cámara en la mano y os voy a dar una vuelta por la caravana para que la veáis, ¿vale? Bueno, pues este es el frente, aquí es donde enganchamos el coche a la bola remolque, lleva su estabilizador, freno de mano, estabilizador para que la caravana no se mueva, vaya estable. Aquí llevamos un arcón grande donde lleva la botella de butano, el repuesto, gatos, en fin, un poco de todo. Lleva una ventana grande aquí, todas las ventanas se abren, como veis, todas tienen mosquiteras y oscureceros, ahora veremos por dentro. Aquí tenemos una puerta que nos da a un arcón interior, está debajo de los sofás, rejillas de ventilación del frigorífico, vale, y luego, bueno, pues lleva aquí un toldo, como veis, un toldo que luego también tiene laterales y cierre, o sea, esto se puede cerrar entero, vale, bien. Y por aquí atrás lleva estas dos ventanas porque esta caravana lleva aquí literas. Luego llevas unas patas estabilizadoras para cuando estás parado, pues que estabilices. Y por aquí, por este lado, pues lleva la puerta del baño para vaciar las aguas negras. Ahí tiene la toma de corriente, electricidad, otra ventana y la toma de agua, el depósito de agua que lleva. Este cable, la caravana la enchufas, como veis, aquí a una toma de corriente y tenemos dentro, pues corriente, tenemos 220 como en una casa, ¿vale? Vamos a pasar dentro y yo las enseño. Pero antes, mirad, una curiosidad, estamos en un camping Los Delfines, en Isla Plana, junto a Mazarrón. Y hemos venido a este camping porque tenía esto que me llamaba mucho la atención y es esta caseta. La caseta está dentro de la parcela y es de uso exclusivo de nuestro. ¿Y qué es? Pues un baño privado. Tenemos aquí nuestro baño, nuestra ducha y esto es exclusivamente para nosotros. Y además aquí pues un fregadero para los cacharros. Vale, vamos a entrar. Aquí lo que primero que vemos que tiene una mosquitera. La verdad es que muy bien.
y entramos. Aquí nada más entrar tenemos dos literas. Dos literas para dormir, que la verdad es que se duerme bastante bien. Y estas literas, la de abajo, se puede abrir y tenemos aquí un gran arcón para guardar un montón de cosas. Vale, si seguimos por aquí, aquí tenemos el baño. Los muebles son bastante así de madera, están bastante bien. Aquí tenemos una zona de ducha, vamos a encender la luz. Se ve mejor. Pues bueno, pues tenemos ahí un lavabo, el grifo que es extensible y nos sirve de ducha para ponerlo allí. Aquí una cortina para ducharnos, el baño, el váter químico, giratorio y automático, ¿vale? Bien, lo que es el baño está bastante bien, con sus armarios, como digo, te puedes duchar, tiene sus salidas de calefacción, está bastante bien, y un espejo. Bien, pues seguimos. A continuación del baño, pues tenemos aquí un armario ropero, o para poner las pipas o lo que queráis. Aquí llevamos una cocina portátil también, y ahí tenemos el cuadro, el magneto térmico, el diferencial y demás, ¿vale? Y aquí debajo, esto es la calefacción, es una calefacción de gas, funciona con gas, con la botella de butano, y está canalizado por toda la caravana, con salidas de aire por todas partes. Luego aquí en la parte delantera tenemos un salón comedor, ¿vale? Tiene ventanas a los lados y de frente, o sea, tiene bastante iluminación y ventilación. Y este salón se convierte en cama de matrimonio. Esta mesa se baja y se ponen los respaldos y se hace aquí una cama de matrimonio. En la parte alta pues tenemos diversos muebles de almacenamiento, ropa, en fin, para los que muebles y repisas también aquí, como veis. Y luego aquí debajo llevamos también otros arcones, ¿veis? Este arcón tiene la puerta que da al exterior. Ahí llevamos un termo de agua caliente y un inversor de 220 también. Y en el otro lado pues también llevamos aquí el depósito de agua, y aquí llevo una estación de energía que luego más despacio os explicaré para qué sirve. Y en fin, aquí pues almacenaje también, lo que queramos. Y luego si pasamos a este lado, pasamos a la zona de la cocina. Arriba tenemos otro mueble, microondas. Bueno, y aquí pues la cafetera, el fregadero, y aquí llevamos pues una cocina de gas. Una cocina de gas con 3 fuegos, que funciona con la botella de butano que llevamos ahí delante. Tiene la instalación hecha de gas y demás. Bueno, pues cajones, aquí hay dos más trastos, y luego aquí llevamos un frigorífico de 90 litros creo que son, ¿vale? No tenemos más que cerveza. La verdad es que hemos venido para un par de días y tampoco llevamos mucho. Es un frigorífico trivalente. Eso quiere decir que puede funcionar como está funcionando ahora mismo a 220, puede funcionar a 12 voltios cuando vamos conectados al coche, y puede funcionar también a gas con la botella de butano. Bueno, pues esta es la caravana. Aquí arriba llevamos una claraboya. Y nada, pues esta es la caravana. Este es el cambio que hemos hecho. No sé si será para mejor o para peor, lo iremos viendo sobre la marcha. También un poco deciros las diferencias que he estado viendo a la hora de manejar tanto la caravana como con la camper y demás, las diferencias entre una cosa y otra, y hombre, hay diferencias, tiene cosas buenas, cosas malas, no malas, sino ventajas y desventajas de viajar con una camper o una autocaravana, o con una caravana remolcada por tu coche. La parte buena, por ejemplo, de esto es que la habitabilidad suele ser mayor. Aquí te estableces, tienes tu coche para ir al pueblo, al supermercado y demás,
Y con la autocaravana o camper, pues tienes que ir con el vehículo a todos lados. Eso sí, viajas mucho más cómodo. A la hora de viajar por carretera, pues vas mucho más cómodo que arrastrando un remolque que pesa más de 1000 kilos y que, al fin y al cabo, tu coche tiene que arrastrar un remolque, tienes que ir más despacio. Son cosas distintas, pero sí que una vez que estás establecido, me da la sensación de que esto es más cómodo. Una vez que, como digo, estás ya instalado. La autocaravana y la camper, pues lo bueno es que viajas, paras donde quieres, duermes donde quieres, eres autónomo totalmente de agua, de luz, aquí dependes de conexiones eléctricas, aunque luego haré otro vídeo porque yo esta caravana la he hecho autónoma eléctricamente, o sea que puedo parar donde quiera y tengo electricidad. Luego en otro vídeo lo explico más despacio, porque tengo que explicar un poco mejor cómo lo he hecho, o cómo me lo han hecho, porque yo de electricidad soy nefasto. Pero bueno, quiero decir que aquí no eres tan autónomo como es en una camper o en una autocaravana. Son conceptos distintos, vamos a probar este concepto a ver qué tal. Así que nada, sin nada más que deciros, ya no me enrollo más, daros las gracias a todos los que veis los vídeos, gracias por suscribiros, por comentar, por darle a me gusta, por hipear el vídeo y como siempre digo, pues muchas gracias de corazón, de verdad, y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.